Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo desde la Gran Manzana. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo que el Canal de las Américas trae diariamente para ustedes con el objetivo de entregarles perspectivas adicionales, elementos de análisis y contexto clave para que ustedes estén siempre bien informados de toda la actualidad, no solo de los Estados Unidos de América Latina y del resto del mundo. En esta oportunidad despegamos esta edición de Club de Prensa Nueva York centrando nuestra atención en la frontera sur de los Estados Unidos, en una crisis a nivel nacional que de una u otra forma ha resultado tal vez para algunos desgastante y que además en un año como 2024 tiene un cariz o un carácter adicional a raíz del presente ciclo político electoral que está viviendo los Estados Unidos. En ese contexto en particular, bueno, pues como ustedes ya lo han visto en distintos momentos y en distintas oportunidades, Nueva York se ha vuelto un epicentro de desarrollo de esta crisis, con un número de llegadas de migrantes que no se ha detenido prácticamente desde la primavera de 2023, en tanto que allí en el sur del país los migrantes todos los días siguen arriesgándolo todo con el objetivo de perseguir ese sueño, ese anhelo. A pesar de esos alambres, están haciendo allí ese último esfuerzo de trasegar por la región y realmente arriesgándolo todo con el objetivo de perseguir lo que ellos consideran aún como su sueño americano. En ese contexto, ¿qué noticia y por dónde despegamos este espacio de análisis informativo? Pues por la decisión del presidente Joe Biden de destinar o de solicitar al Congreso 4.700 millones de dólares con el objetivo de destinar recursos de emergencia para que la situación allí en terreno, en la frontera sur de los Estados Unidos, tenga, digamos, los recursos adecuados para su gestión allí. Y pues habiendo planteado primero este contexto, le damos la bienvenida a este espacio a Javier de la Sotilla, quien muy amablemente nos acompaña en este espacio. Javier, agradeciéndote tu compañía en Club de Prensa Nueva York. Quiero que nos compartas, Javier, lo que puedas inferir de la decisión del presidente Biden de incluir esos 4.700 millones para la frontera. ¿Es esto realmente una respuesta oportuna para responder a esta crisis o más bien hace parte de un cálculo político electoral, entendiendo, digamos, pues este momento tan contencioso que vivimos ya encaminándonos hacia noviembre? Además, pues hay como con un dato de pie de página interesante o importante, Javier, y es pues venimos de todos modos desde ese fin de semana de esos viajes rivales de Trump y de Biden en la frontera, cada uno mostrando una visión diferente de país. Este anuncio de los recursos, que bueno, que todavía no están garantizados a todas estas, ¿cómo lo ves, Javier? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, este presupuesto no tiene casi ninguna opción de ser aprobado en el Congreso, por tanto, como comentaba, yo creo que sí que forma parte de ese cálculo político. Eso no quiere decir que no sea adecuado, ¿no? Pero bueno, los republicanos siguen en su estrategia de bloqueo. Y están volviendo al legislativo ingobernable, pues con el objetivo de poder seguir culpando a Biden de unos números que sí que realmente han cumplido récords, los números de encuentros fronterizos en la frontera, ¿no? Entonces, las detenciones de migrantes indocumentados entrando en el país. Entonces, yo creo que en los últimos tiempos, viendo también los resultados de las encuestas, que lo que nos dicen es que esta es una de las principales prioridades de los estadounidenses, este cálculo de Biden responde al año electoral en el que estamos, y los republicanos creo que están consiguiendo tirar hacia posiciones más conservadores a Biden, que empezó su mandato pues hablando de esta política, no de fronteras abiertas como dicen los republicanos, pero sí de una gestión un poco más humana de la migración, ¿no? Que sí que se ha convertido en los últimos años en una crisis. Es algo en lo que coinciden ambos líderes políticos, Donald Trump y Joe Biden, y a eso respondió también su visita a la frontera la semana pasada. Yo creo que va a servir de poco esta propuesta. Si de algo servirá es para marcar un poco esta agenda política en este año electoral y para que Biden pueda decir: esta es una de mis prioridades, a pesar de que los republicanos se están oponiendo, ¿no? Es decir, ninguno de los dos partidos quiere responsabilizarse a sí mismo de lo que está ocurriendo en la frontera y quiere compartir responsabilidades o responsabilizar al otro de esta situación, ¿no?
Ahí voy a retomar una parte de uno de los elementos que mencionaste de último, Javier, para proceder a continuar con este análisis, pero primero le vamos a dar la bienvenida también a este espacio a Mauricio Guerrero, estimado colega reportero neoyorquino, quien también adhiere a nosotros en esta edición de Club de Prensa Nueva York. Retomando el análisis, Mauricio, hay un elemento sobre lo que mencionaba Javier, que pues nos plantea de todos modos un contexto más amplio y sobre todo pues en este reto en el campo migratorio en temas de gobierno de los Estados Unidos. Puede ser, o digamos parte de lo que uno pudiera ver sobre la crisis en la frontera, es que desde hace décadas gobiernos demócratas y republicanos pues no han sido lo suficientemente efectivos en pues su política migratoria. El Congreso también desde hace décadas está en mora de una llamada gran reforma migratoria, ¿no? Y eso hace parte pues de esta ecuación en la que llegamos a 2024 en medio de esta crisis que es además una situación humanitaria muy grave. En ese contexto, Mauricio, mi consulta para ti es, en este caso en particular, estando en la Casa Blanca un gobierno demócrata que llegó a la Casa Blanca, entre otras, por su plataforma frente al campo migratorio, pues parece ser que le está quedando de todos muy grande a la administración Biden la crisis. Se dejaron coger el tiempo, es decir, están actuando muy tarde e incluso a la luz de este tipo, digamos, de acciones de enviar dineros de emergencia. No sé, nos deja una mala sensación de esta administración y probablemente este monstruo, digamos, como de la crisis migratoria tal vez se creció más allá de lo que prevían. ¿Cómo lo ves, Mauricio? Pues bueno, es un problema muy complejo, Alejandro, pero a mí me gustaría poder replantear, ¿no?, esta concepción que tenemos de una crisis migratoria y qué es lo que está sucediendo en la frontera actualmente. Como comentábamos y como sabemos, el tema migratorio siempre ha sido muy importante en Estados Unidos y especialmente en los últimos años, desde que Trump es una figura pública tan importante y desde que retomó la presidencia, él hizo la migración el punto central de su campaña política desde que inició su primera campaña política por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, desde esa época el tema migratorio ha sido esencial. Como tú también mencionas, Biden en su campaña política propuso como punto central hacer un sistema migratorio mucho más humano, mucho más pendiente de las necesidades de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos. Pero poco a poco se ha ido moviendo a la derecha, por desgracia, el presidente Biden y todo el Partido Demócrata, proponiendo medidas que antes criticaban abiertamente el presidente Biden, como no, esta idea de cerrar la frontera, esta idea de que el tema migratorio es una cuestión simplemente de seguridad. Ya vimos que el presidente Biden también en el Estado de la Unión llamó a un migrante indocumentado, entre comillas, ilegal, ¿no? Que eso era algo impensable todavía hace pues unos años de parte de un presidente demócrata, ¿no? Entonces, yo creo que es preocupante que la narrativa se haya desplazado tanto hacia la derecha, digamos, en términos políticos, y lo que debería hacer el Partido Demócrata es exactamente mostrar cuál es el beneficio de los migrantes en este país y para la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, hace una semana, una o dos semanas, la Oficina de Análisis del Presupuesto del Congreso, que es una oficina bipartidista, publicó un análisis donde dicen que esta última oleada de migrantes, ¿no?, que muchos llaman la crisis, que muchos llaman un problema de seguridad interna, va a generar $7 billones para la economía estadounidense, y que la economía estadounidense ha ido también este último año, ¿no?, que es una de las fortalezas de la presidencia de Biden, ha ido también la economía gracias a la oleada de migrantes que han llegado recientemente, ¿no?, principalmente de Venezuela, de China, y bueno, los demócratas deberían destacar estos puntos de la economía que son los que les favorecen a ellos y tratar de cambiar la narrativa, ¿no? Y eso es lo que no han hecho. Eso me parece, pues es interesante ese elemento, Mauricio. Entonces, solo para precisar bien los términos, pues digamos, de la propuesta que nos haces, es no ver, digamos, la situación en el sur, en la frontera México-estadounidense, digamos, como un elemento crítico, sino pues intentar ver de todos modos los aportes que nos están
trayendo los nuevos migrantes, ¿correcto? O sea, como alejarnos de esa narrativa negativa para tratar, digamos, como de ver los beneficios de la inmigración, ¿sí? Sí, es que el asunto se ve simplemente como una cuestión de seguridad nacional, que no es, ¿no? Y debería de ser la inversión para recibir a los migrantes y para dejar que pudieran aportar a la economía de Estados Unidos, como lo están haciendo de todas maneras, ¿no? Ok. Sí. Javier, ¿cómo lo ves? Esta idea que nos propone Mauricio, ¿no? Porque también, es decir, parte, digamos, de lo que también es una realidad es que nos dejamos llevar, y esto sí es una realidad, digamos, también de nuestro propio ejercicio periodístico, pues es muy fácil, digamos, como dejarse llevar siempre por esa imagen, digamos, como que es espantosa y que, pues, no, y que es muy fuerte lo que sucede en la frontera sur, que, pues, es la realidad también, no está allí, no es que la estemos negando, pero coincides con esa idea, pues, también tratar de intentar ver, digamos, la importancia de las contribuciones de los migrantes más allá, pues, digamos, de la realidad que también está en terreno, que pues son esas imágenes que nos llegan a veces tan devastadoras de la frontera sur. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, yo estoy de acuerdo en que no deberíamos calificarlo de primeras como una crisis. Yo creo que la atención se está centrando sobre todo en lo que ocurre en la frontera, más que lo que ocurre en los países de origen, y se están centrando en unos datos que muestran el aumento de los encuentros fronterizos, ¿no? Que es como se le llama a las detenciones en la frontera, pero no muestran los datos de entradas reales al país. Eso también hay que remarcarlo. Y estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el mercado laboral no tiene problemas para absorber a estas entradas de migrantes, como desde ciertos círculos conservadores se está planteando, ¿no? Y sobre todo se está poniendo el foco en la criminalidad, ¿no? En los índices de criminalidad de los migrantes indocumentados. Y lo cierto es que no, o sea, los datos tampoco sustentan esa información. No es que haya... o sea, a nivel de porcentaje, las personas que cometen crímenes que son migrantes indocumentados no son mucho mayores que los legales en el país, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo en que el país tiene otros problemas mucho más graves y mucho más que deberían ser prioritarios, pero que Trump y los republicanos están consiguiendo que la frontera vuelva a estar en el centro, como ya, bueno, en 2016 logró ganar las elecciones de este modo, y es lógico que vuelva a intentar perseguir toda esa retórica, ¿no? Cuando un país tiene problemas, es fácil siempre buscar, pues, ese chivo expiatorio, ¿no? O ese enemigo común, que en este caso es fácil culpar al que viene de fuera en vez de mirarse a sí mismo y mirar los propios problemas del país, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo en que no deberíamos calificarlo como una crisis, y quizá en lo que debería centrarse Estados Unidos, porque sí que la migración es un problema, sobre todo cuando no está bien gestionada, pues debería centrarse en los países de origen, en intentar invertir y revertir la situación de pobreza o de persecución política de la que huyen en origen, ¿no? En muchas ocasiones. Les planteé o ahondé un poco más en ese asunto porque hay otro elemento que muy probablemente en el transcurso de las próximas horas va a hacer un titular o va a estar en el ciclo de noticias tal vez de forma muy fuerte, y tiene que ver con la probable e inminente entrada en vigor de la normativa SB4 de Texas. La normativa aprobada por la legislatura estatal tejana, según la cual las autoridades de ese estado estarían autorizadas para detener a migrantes si es que entraron de forma irregular al país. De manera tal que, pues, ante esa inminencia, pues sí que nos pone de relieve que sobre todo ese tema tan contencioso de ver este asunto solo como una crisis de seguridad interna, probablemente pues va bueno, como diríamos de una forma coloquial, que se va a poner más fuerte, ¿no? Entonces, Mauricio, en ese regreso contigo, el tema de la ley SB4, ¿cómo lo ves? ¿Es profundamente problemático o no? Sí, por supuesto, y ya es abiertamente criminalizar la migración cuando, bueno, la migración en este país ha visto como un problema más bien de una cuestión civil, ¿no? Y ahora ya es de plano verlo como un crimen, y bueno, Texas ha sido uno de los ejemplos más extremos, ¿no? De esta visión de ver a los migrantes simplemente como criminales, ¿no? De destacar que están acabando el país o, ¿no? Entre comillas, o afectando los empleos, etcétera. Y bueno,
las medidas de mano dura es lo que pues ha cosechado, ha dado a los republicanos pues muchísimos votos y muchísima atracción política. Y ya vimos, por ejemplo, otras medidas que son similares o incluso más extremas, ¿no? En Arizona se propuso recientemente una ley también donde las personas podrían dispararles a los migrantes indocumentados que entraran a sus ranchos, a sus propiedades privadas, ¿no? También el candidato, el ex candidato o precandidato republicano, el gobernador de Florida también propuso que los migrantes indocumentados deberían dispararles, ¿no? Principalmente cuando venían como traficantes de drogas. Es decir, ha habido un lenguaje y una criminalización que cada vez es más extrema y que resulta muy peligrosa, ¿no? Ya recordemos, por ejemplo, que simpatizantes de la supremacía blanca ya han orquestado masacres en Texas precisamente contra migrantes y contra mexicanos, ¿no? Entonces podemos estar llegando a una situación parecida en estos momentos por esta retórica. Claro. Muy bien, vamos a tener que ir a nuestra primera pausa para cumplir el compromiso con nuestros anunciantes. Quédense con nosotros. Centramos ahora nuestra atención en Haití. Hay una profunda preocupación en toda la comunidad internacional por una serie de eventos que en el transcurso de las últimas semanas han deteriorado y han elevado el clima de inestabilidad en territorio haitiano. Una situación que además ha empeorado, o su nivel de incertidumbre ha empeorado en virtud de la decisión del primer ministro no electo Ariel Henry, quien de todos modos, pues hasta el momento había estado en el liderazgo de la nación después del asesinato de su antecesor hace un par de años. Su decisión de dimitir, de dejar el cargo y de asegurar que pues el futuro político, la gobernabilidad dentro de la nación estará a cargo de un consejo de transición, de gobierno, y pues se supone, o pues al menos así lo ha dicho Henry, que pues una vez esté instalado ese consejo transicional de gobierno, él dejará ese cargo. Todo mientras allí en las calles están ahí esos señores que ven ustedes en pantalla, los líderes de las pandillas, el crimen organizado y sobre todo esos elementos, digamos, no gubernamentales, no estatales, que pues en el transcurso de los últimos meses han ganado en fortaleza, en dinero, en influencia y sobre todo en peso y en control de territorio dentro de Haití. Todo ello generando, o lo que genera, pues es una mezcla o una situación de inestabilidad y consecuentemente pues de profunda preocupación para toda la comunidad internacional a la larga, a pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad internacional de inversión de recursos, de envío de no solo de recursos, sino de dinero y pues de ayuda y de asistencia urgente. Pues progresivamente vuelve a deteriorarse el tejido social y sobre todo la situación a nivel interna de lo que pues ya muchos han considerado por algún tiempo un estado fallido que intenta recuperarse pero vuelve a caer. Y en ello regresamos al debate, mis estimados Mauricio y Javier, porque pues la situación allí en Haití en este momento pues es verdaderamente crítica. La comunidad internacional parece quedarse corta nuevamente frente a una crisis de esta magnitud. Desde el contexto, por ejemplo, de la ONU, en octubre el Consejo de Seguridad aprobó el envío de una misión de estabilización de seguridad pedida directamente por el gobierno haitiano, pues para tratar de tener sobre todo un control de seguridad. En este contexto, ¿qué futuro y qué lectura sobre todo, pero qué futuro inmediato creen, pues de acuerdo a cómo están las cosas hoy? El futuro inmediato para Haití, ¿por dónde lo ven? Javier, comenzamos contigo. Sí, bueno, o sea, lo primero, esta renuncia es la demostración, ¿no?, del poder que ha tomado el crimen organizado en Haití desde hace años y que no se ha podido frenar desde el magnicidio, ¿no?, en 2021. El futuro inmediato es incierto. Lo que veo es que el país necesita unas elecciones. Llevan desde el 2016 sin pasar por las urnas y en este momento de debilidad institucional quizá sería lo que pueda legitimar al gobierno, pero sí que es cierto que no pueden celebrarse unas elecciones libres en un contexto como el actual de violencia política. Entonces, las prioridades inmediatas deben ser las de pacificar las calles,
y hacer que llegue esta ayuda internacional para poner fin a la crisis humanitaria. Entonces, en ese sentido, pues tiene sentido un consejo de transición de base amplia, que es lo que se está intentando, pero lo necesario es que llegue esa ayuda internacional que pueda poner un poco de calma a la situación, porque lo que se tiene que conseguir también para poner un fin prolongado a la violencia no es solo la mano dura, que de primeras puede ser útil, pero lo importante es que haya unas condiciones de vida dignas, ¿no? Eso es lo que garantizará el fin prolongado de la violencia, que es al final lo que se tiene que buscar para que el país prospere y pueda salir adelante. Ahora, allí hay un elemento súper importante de contexto que tenía que ver con, o que tiene que ver pues, con el esfuerzo del secretario de Estado, Antonio Blinken, de viajar pues, a la sesión de la CARICOM, ¿no? Pues que en este caso como foro subregional tiene pues una enorme importancia en esta situación. Y esto lo ligamos también, Mauricio, y en este caso en particular, tú tienes una enorme experiencia pues en el sistema de Naciones Unidas, haciéndole seguimiento a este tipo de historias, pues el tema de la existencia o la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de esa misión de estabilización para Haití. Que pues bueno, Kenia ya se comprometió con el envío de tropas, pero no tiene recursos, la comunidad internacional, los donantes están ahí, digamos, colgados, por así decirlo, en ese respaldo. El riesgo también pues para el sistema de la ONU, siendo la principal agencia de asistencia humanitaria, pues es grande, es decir, puede ser o no que esta crisis en Haití se convierta en otra circunstancia grave, muy grave, en donde el sistema de ONU se queda corto para una situación interna que pues es una crisis finalmente pues de paz y de seguridad, no internacional, ¿no? Pero pues a nivel de Haití. ¿El rol de la ONU allí cómo lo ves, Mauricio? Sí, bueno, el rol de Haití, de la ONU en Haití ha sido muy controvertido desde que inició. Recordemos que la ONU estuvo ahí 3 años en una misión que se llamaba MINUSTAH, y que, bueno, logró muy pocas cosas porque fueron 3 años donde siguió habiendo inestabilidad y donde no solo la ONU no logró estabilizar al país políticamente, económicamente ni socialmente, sino que causó un brote de cólera que mató que sí, causó la muerte de miles de personas y que después la ONU no se hizo responsable, digamos, por compensar a las víctimas. Entonces fue una misión muy controvertida y eso también señala las imposiciones que ha hecho la comunidad internacional sobre Haití y bueno, los fracasos que ha tenido estas imposiciones porque no se ha tomado en cuenta a las personas, no se ha tomado en cuenta a la sociedad civil y esto lleva al menos 20 años de haber sido así. Recordemos que en 2004 hubo un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Jean-Bertrand Aristide y este golpe de Estado fue orquestado por Estados Unidos y por Francia. Al presidente Aristide lo llevaron a África, lo sacaron de Haití, lo llevaron a África, lo exiliaron, lo forzaron a exiliarse y desde ese entonces Haití ha sido un caos. Tenían una sociedad civil relativamente vibrante, tenían elecciones relativamente libres, tenían un congreso con representantes electos. Nada de eso ha estado en pie en Haití en los últimos 20 años y ha habido imposición tras imposición. Este actual presidente, Ariel Henry, también, bueno, fue impuesto después de que hubo este magnicidio de su predecesor, Jovenel Moïse, y bueno, ya vimos que ahora los que están gobernando Haití son estos grupos paramilitares, ¿no? También o pandillas, y que bueno, hay que preguntar quiénes están financiando estas pandillas tan poderosas que son capaces ya de desmontar un Estado, ¿no? O lo que quedaba de un Estado en Haití, y también ver qué puede hacer la comunidad internacional para entonces poder no solo imponer otra vez un presidente que ningún haitiano apoya, como fue el caso de Ariel Henry, sino tratar de plantar las condiciones para que la misma sociedad civil en Haití pudiera organizar elecciones libres en el mediano plazo y para que pudieran ellos mismos organizar, pues organizarse, ¿no? para
para, como decía Javier, no solo llegar con mano dura, con otra intervención militar de parte de la ONU, una intervención militar de parte de Haití, de Kenia, perdón, sino simplemente pues tratar de, pues sí, que la comunidad haitiana misma, ¿no? Pudiera empezar a proponer algún candidato que pudiera reemplazar y que tuviera el apoyo tanto de los paramilitares como de la sociedad civil en Haití. Yo coincido que la parte de la ecuación, naturalmente, para resolver todo esto pasa por un proceso de carácter político que tiene que resolver el propio pueblo haitiano. Sin embargo, pues tal vez el reto más grande que existe ahora pues es el frente de seguridad, es cómo enfrentar el tema de las pandillas. Y es algo que subrayo, entre otras, pues porque recientemente en los titulares alrededor de nuestra región e incluso en el mundo, pues ha causado enorme atención estrategias como la de Bukele en El Salvador, que pues aparentemente está replicando Javier Milei en Argentina. Pudiera ser, digamos, estos ejemplos latinoamericanos de mano dura contra esas pandillas, pudiera ser esa parte también considerable, o la considerarían o no como probable en una situación como la de Haití, Javier. Sí, yo creo que esas soluciones sí que es cierto que han demostrado un éxito en el corto plazo, pero yo creo que no se puede entrar a valorar hasta que no haya un éxito en el largo plazo, es decir, que se ponga fin definitivo a la violencia, y eso es lo que comentaba antes, que pasa por crear unas condiciones de vida dignas. Tú no puedes centrarte únicamente en perseguir, incluso en ciertos momentos, pues pasándote los derechos humanos. Entonces, es importante que haya esa inversión en terminar la crisis humanitaria que hace años que asola a un país que hace tiempo sí que parecía que prosperaba, ¿no? Entonces, comentando los fracasos de la comunidad internacional en los últimos años, yo creo que precisamente las potencias extranjeras tienen esa obligación moral casi de invertir dinero en el país para conseguir que prospere y vigilar que caigan las manos adecuadas en un país que está, como comentamos, asolado por la violencia, ¿no? de estas pandillas. Lo que no puede ser es tener un país que incentiva a los pacíficos a huir y a los violentos a quedarse, ¿no? Entonces sí que hay que aplicar medidas, no sé si de mano dura, pero al menos que contengan esta violencia, pero se tiene que acompañar de otras medidas que proporcionen esas condiciones de vida dignas, porque si no, no va a ser una solución en el largo plazo, y yo creo que hay que esperar para juzgar el éxito que han tenido, ¿no? Las medidas de Bukele y las que está comenzando a aplicar Milei. Creo que es pronto para ver, aunque sí que es cierto que en el corto plazo ya se vio en las elecciones, tiene el respaldo, por ejemplo, Bukele de la población, ¿no? Con estas medidas, y en el corto plazo ha solventado pues quizá el principal problema que tenía la población de El Salvador, ¿no? Pero insisto en que es necesario unas elecciones justas y libres en la medida de lo posible, y eso no es posible sin el fin de esta violencia, ¿no? Enormemente compleja esa situación en Haití. Vamos a una segunda pausa en Club de Prensa Nueva York. Centramos ahora nuestra atención en el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, a quien hicimos seguimiento en el transcurso del lunes en nuestros espacios informativos. Esto pues a la luz de que fue nuevamente arraigado e instruido de cargos ahora por obstrucción de la justicia en conexión con la trama en la que supuestamente él participó, en virtud de la cual pues estaba recibiendo sobornos y una serie de dádivas, incluyendo lingotes de oro y fuertes sumas de dinero en efectivo, con el objetivo de actuar como un agente no registrado de Egipto y de su gobierno, y también al mismo tiempo para tratar de desviar algunas investigaciones que el gobierno federal estaba haciendo de coconspiradores o de empresarios de Nueva Jersey que también estaban involucrados en esa trama. En todo caso, pues retomamos o centramos nuestra atención en la situación de Bob Menéndez, pues porque se ha hecho más grave pues su situación judicial, también la de su esposa Nadine, que la ven ahí en esos dibujos de la corte, y similarmente pues de los empresarios de Nueva
Nueva Jersey, Wael Hada, y Fred Daibes, quien es un empresario de Nueva Jersey, pero de origen latino. Y todos ellos pues están ahora enfrentando un proceso muy grave ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. En este contexto, Mauricio, la caída en desgracia, o pues al menos por ahora, esa estrepitosa caída de un senador como Bob Menéndez, pues que ha sido tan influyente de todos modos dentro del bloque de legisladores de origen hispano en el Congreso estadounidense, es muy grave y es muy sensible, sobre todo en un momento, por ejemplo, y retomamos el análisis por ahí, en un momento cuando tienes un Senado que prácticamente está dividido 50-50 en líneas partidistas y con una vicepresidenta que tiene el voto para desempatar, digamos, en el trámite de ciertos proyectos de ley, pues que le suceda esto a Bob Menéndez en un año cuando pues está enfrentando su reelección, pues digamos que a nivel político nacional es un tema muy riesgoso, más allá pues del caso contra Menéndez, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Mauricio? Sí, bueno, es un tema riesgoso para él personalmente, para el Partido Demócrata más en general, porque bueno, aunque el senador Menéndez de manera pues casi inverosímil no ha renunciado a su posición en el Senado y sigue aduciendo que él es inocente, se ha presentado en las Cortes de Nueva York 3 veces en los últimos 6 meses para responder a acusaciones de parte de fiscales y bueno, él ha negado todos los cargos, él ha dejado en el aire que tal vez aún busque la reelección, entonces estaría pues en la decisión de los votantes demócratas y de los votantes en general, decidir si el senador Menéndez sigue en su posición. Ya hay algunos demócratas que han levantado la mano y han dicho que ellos van a competir por el puesto. Y bueno, también consideremos que el senador Menéndez representa al estado de Nueva Jersey, que es un estado en general que tiende a votar por los demócratas. Entonces, no sé qué tanto en riesgo estaría esa posición para los demócratas en ese caso, pero lo que el tema Menéndez también indica es el funcionamiento del Congreso y el funcionamiento de una posición tan importante como la que tenía Menéndez, que era presidente del Comité de Relaciones Internacionales, ¿no? Y cómo funcionan esos comités, sí. Y cómo funciona la influencia de los gobiernos extranjeros, especialmente de gobiernos que tienen un récord de derechos humanos pues bastante negativo, ¿no? Como en el caso de Egipto. También parece que es acusado Menéndez de haber recibido dinero de parte de Qatar, de parte de empresarios acá en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en la costa este. Entonces, también habría que empezar a analizar de qué manera funcionan esas posiciones tan importantes, de qué manera funciona el Congreso, porque al final Menéndez ha dicho, todo de lo que me acusan es parte de mi trabajo normal como congresista, ¿no? Entonces, también esto al final pues pone de manera muy negativa ¿no? a los senadores y a sus relaciones con personas ajenas al Congreso, ¿no? No quiero desaprovechar que estamos hablando de este caso de Bob Menéndez para plantearles, intentar ir un poco a un contexto más amplio y de un análisis muy interesante que además puede ser muy extenso, pero pues aprovechando el espacio que tenemos, y en esto voy contigo, Javier, la percepción que nos dan de todos modos, y en esto quiero que pues nos cuentes si coincides o no con esta idea. Procesos como el de Menéndez en los tribunales, acusado por corrupción, problemas judiciales como los que enfrenta el republicano Donald Trump, que son de carácter civil y de carácter criminal, sobre todo en una persona pues que llegó a tener pues el cargo de elección popular más importante de los Estados Unidos y que está envuelto ahora en situaciones judiciales, de todos modos dejan espacio para que no necesariamente quede en entredicho, pero pues nos hace tener dudas, y ahí te pregunto si estás de acuerdo o no. Dudas sobre el sistema democrático de los Estados Unidos, sobre debilidades del propio sistema de los Estados Unidos, como la supuesta democracia más importante de toda nuestra comunidad internacional, pero con todos estos procesos de políticos corruptos que son susceptibles a dejar utilizar su oficina para tener cierto nivel de influencia a raíz de sobornos, pues dejan también muy mal para la democracia de los Estados Unidos en general en este 2024. Es lamentable el estado de la democracia del país en este año. ¿Cómo lo ves, Javier?
Sí, yo creo que la corrupción debe ser perseguida y un elemento importante de la democracia también es la acción de la justicia, ¿no? Entonces tendremos que esperar a ver qué resultado da en este caso y en los casos de Donald Trump. También es cierto que, y es un análisis que tiene que ver con la democracia, Trump, por ejemplo, mantiene la misma base de apoyo que ha tenido casi desde que saltó a política, que creo que es como un 40% de aprobación. Por tanto, parece que no le está castigando mucho políticamente eso, ¿no? También con lo que comentabas del sistema democrático, también querría decir que, claro, hay una influencia importante de lo que casi podríamos llamar corrupción legal o de tráfico de influencias legal por parte de los lobbies, que tienen un gran poder en este país y a la hora de elegir a un presidente, ¿no? Y a la hora de financiar sus campañas. Entonces, sí que es un momento grave para la democracia del país y sobre todo si alguien como Trump consigue ser elegido, dirá mucho de lo impune que puede salir alguien que realiza un soborno, por ejemplo, falsificando, ¿no? Con la falsificación documental, que es de lo que se acusa a Trump en Nueva York. Entonces, sí, en estas elecciones estará en juego muchos elementos relacionados con la democracia y también eso incluye la corrupción y los sobornos, ¿no? Es algo de lo que sí que es cierto que ningún país puede decir que está libre de corrupción y que el poder suele ir asociado. O sea, siempre hay gente que intenta aprovecharse de que está en el poder para la corrupción y para beneficiarse a él mismo. Entonces, creo que lo importante, el elemento democrático importante es lo que señalaba al principio, que es que la justicia haga su acción, ¿no? Si en el caso de que se demuestre, de que haya pruebas y tal. En el caso de Menéndez, parece que el caso deja poco lugar a dudas. Incluso la persona que que hizo esos pagos, José Uribe, ya se declaró culpable, ¿no? Entonces, creo que la corrupción debe ser perseguida y más cuando está vinculada a la obtención de beneficios de gobiernos extranjeros no muy democráticos como Qatar y Egipto, y especialmente si se trata de alguien como Menéndez, ¿no? Que fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es un cargo no menor. Claro, ahí de todos modos, en lo que queda de todos modos a futuro es ver lo que irá pasando de todos modos en el caso del Distrito Sur de Nueva York, porque, y en esto tenemos solo un par de minutos ya, Mauricio, pues a la larga Bob Menéndez logró que cuando se le enjuiciara por unas circunstancias similares en Nueva Jersey, el jurado no llegara a una decisión, fue un hung jury, como lo llamamos habitualmente, es decir, el juicio, digamos, como que colapsó, pero ahora en el Distrito Sur de Nueva York, que dicen es un distrito que nunca pierde sus casos judiciales, es decir, que el futuro judicial para Bob Menéndez realmente se ve muy complejo, ¿o no, Mauricio? Sí, y estaba leyendo un análisis esta mañana sobre cómo los fiscales han ido aprendiendo un poco a perfilar sus casos de mejor manera cuando se trata de acusar a políticos pues corruptos o supuestamente corruptos, y para hacer que los jurados puedan convencerse de que las evidencias tienen el suficiente peso. Y esto se debe a que una decisión de la Suprema Corte hace un par de años en un caso similar, donde la Suprema Corte dijo que debía haber que haya una reciprocidad. Cuando alguien da un regalo, digamos, un coche, un lingote de oro a un senador, a un congresista, debe probarse, los fiscales deben probar que el congresista entonces tomó una acción en reciprocidad a eso, ¿no? Entonces, hasta ese límite tan difícil de probar es cuando se considera que existe un caso de corrupción sólido de los fiscales. Y es un estándar muy alto, ¿no? Probar que alguien está tomando una medida política o dando recursos a un individuo porque recibiste un pago en anticipación o entre comillas, un regalo. Y los fiscales parece que han aprendido que tienen un caso, según varios analistas legales, un caso bastante más sólido en contra de Bob Menéndez en este año, a diferencia de hace unos 5 años cuando trataron de enjuiciarlo por primera vez. Entonces, pues las perspectivas para Menéndez
no son brillantes, y además, al margen de lo que sucede en este juicio, pues ya sus perspectivas políticas parecen bastante reducidas, ¿no? Porque, bueno, claro, ser acusado un par de veces por corrupción y por recibir dinero de un gobierno tan cuestionable en cuestión de derechos humanos como el de Egipto, pues debe pesar mucho en el ánimo de los votantes y del Partido Demócrata, ¿no? En todo caso, el próximo 6 de mayo es el siguiente paso pues, en este proceso judicial. Se prevé que pues, ese día sea el inicio del juicio en contra del senador Menéndez y los otros 3 coacusados en este caso. A Mauricio Guerrero y a Javier de la Sotilla les agradezco enormemente estos minutos a NTN 24. Ha sido un placer analizar con ustedes en esta jornada. Nos vamos a una tercera pausa en Club de Prensa, Nueva York. Abrimos esta edición de Club de Prensa Nueva York centrando nuestra atención en asuntos migratorios y la vamos a cerrar haciendo círculo literalmente, concentrándonos también en otro asunto migratorio muy importante, pero en este caso en particular para la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos, la diáspora ecuatoriana. Recientemente un grupo de legisladores o congresistas estadounidenses pues empezaron a plantear la probabilidad de que se estableciera una medida similar al TPS, al Estatuto de Protección Temporal específicamente para los ecuatorianos en virtud o a raíz de la crítica situación sobre todo de seguridad y de crisis interna que vive y que fue decretada por el presidente Daniel Noboa. ¿Qué posibilidades de todos modos hay de que llegara a trascender y aprobarse una TPS para los ecuatorianos? Lo resolvemos a continuación en nuestra sección Consulta Migratoria con Alexandra Colonamil. Hola, soy Alexandra Colonamil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña la abogada Mercedes Cano de la firma Cano Consulting PC. Abogada, bienvenida. Gracias por tenerme, muy amables. Muchas gracias a usted por estar aquí. Vamos directamente con una pregunta que tenemos del público. Soy ecuatoriano y vi que Ecuador solicitó el TPS. ¿Qué se necesita para conseguir este beneficio? Tengo familia en Ecuador y están pasando por un conflicto muy difícil en este momento. Ecuador está pasando definitivamente por muchas dificultades, pero el TPS usualmente califica para aquellas personas que ya están físicamente presentes dentro de los Estados Unidos. Eso es importante que lo recordemos porque la persona no va a poder venir a cobijarse con esa ley. El TPS para aquellas personas que están físicamente presentes en los Estados Unidos y que quieren prepararse. Vamos a tener que probar que estamos aquí en los Estados Unidos. Usualmente eso se prueba con algún recibo, pero tienen que ser recibos oficiales. Si estuviste en el hospital, si compraste alguna cosa por más que todo se lo compraste con una tarjeta de crédito, si tienes una licencia de conducir, si el pasaporte fue estampado y estás en los Estados Unidos y te quedaste, o si estás pagando impuestos, ¿cierto? ¿Y qué más haría falta para adquirir este beneficio si se llegase a aprobar el TPS para los ecuatorianos? Probar quiénes somos. Mucha gente que ha entrado por la frontera no tienen el pasaporte. No tienen ningún documento de su país. Lo pueden pedir. Pueden pedir el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento. Otra cosa importante, Alexandra, si la persona tiene algún problema en cuestiones penales, eso hay que resolverlo. No podemos estar metiéndonos en problemas, en peleas, ni mucho menos en discusiones intrafamiliares. Cualquier cosa que tenga que ver con la corte de familia o la corte criminal es un problema no solamente para los inmigrantes, para toda aquella persona que vive en los Estados Unidos. Y lo último, Alexandra, es que hay que esperar a ver si sí lo dan. Eso de que venga, apúntese ahora, no, eso no. Hay que esperar a que el gobierno inmigración anuncie oficialmente que se ha aprobado. Gracias nuevamente a la abogada Mercedes Cano y a ustedes por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. Soy Alexandra Colonamil. Hasta una próxima ocasión.
Alexandra, gracias. Es todo por ahora en esta edición de Club de Prensa Nueva York. A continuación, nuestra primera edición de El Informativo. Y para ello, Carla Arcila y Enrique Parra ya están listos para actualizarlos a ustedes de todas las noticias más relevantes de América Latina y el mundo. Hasta la próxima.